Bueno, buenas tardes a todos. Voy a cerrar aquí, ¿vale? Y os doy la bienvenida a este webinar en el cual, bueno, pues la idea es poder hablar y poder explicar un poquito más acerca de la función del glutatión y del estrés oxidativo en la salud veterinaria. Para mí era algo importante, ¿no? El poder realmente poder profundizar un poco en este concepto, porque, bueno, esta soy yo, os cuento un poco para que podáis entender por qué de mi curiosidad también, ¿no? Algunos ya nos conocemos, los que no me conocéis, pues llevo unos cuantos años ya en esto de la medicina china, soy veterinaria licenciada y me he ido formando desde el año 2003 hasta la actualidad y he pasado por diferentes etapas de formadora, profesora, servicio clínico, universidad, fuera de la universidad, por donde la vida un poco me ha ido llevando y siempre, bueno, pues al servicio de los animales y de los compañeros, ¿no? Para poder dar formaciones y poder entender mejor lo que es la medicina china. El caso es que hace unos meses llegó a mí el glutatión, los precursores del glutatión, ¿no? En la forma del producto inmunocal. Y una de las cosas que yo a lo mejor echaba de menos era pues desempolvar mis libros de biología o irme a PubMed y realmente entender mejor qué es esto del glutatión, cómo funciona y cómo realmente, o sea, cuál es esa importancia tan grande, ¿no? Y el por qué, y sobre todo cuál es la ciencia que hay detrás, porque al final, aunque trabajamos con terapias energéticas, obviamente, y las combinamos, yo hago medicina integrativa, bueno, realmente yo hago medicina china, quiero decir que no utilizo medicina occidental, pero sí que trabajo con profesionales que utilizan medicina occidental en los servicios clínicos y para mí era muy importante el poder entender muy bien cómo funciona la glutatión. Todo esto es un poco para venir a deciros que al final el objetivo y lo que yo quería hoy era poder, digamos, extender un poco esa base y ese conocimiento, ¿vale? Para que cuando los precursores de glutatión lleguen a nuestra puerta, pues podamos decir, ah, vale, sé lo que es y cómo funciona y entonces quiero probar. Bien, no me extiendo mucho más. ¿Qué es el glutatión? Todo lo he sacado de estudios y de PubMed y Google Scholar, así que mis referencias y de libros, pero bueno, para los que seamos así o seáis más novatos, pues recordar que esta molécula, el glutatión, es un tripéptido que está constituido por tres aminoácidos principales, glutamato, cisteína y glicina, y que la función principal y el por qué es tan fantástico, entre otras cosas, y controla, digamos, que asume tantas funciones en el cuerpo, es porque es el antioxidante maestro, ¿no? Es el principal antioxidante celular. Esto, por ejemplo, todo esto son referencias, ¿vale? Que os voy, que podéis vosotros mismos buscar en los buscadores. Esta es la clave, ¿no? El ser un antioxidante maestro, es decir, ser un donador para el resto de antioxidantes. No voy a Ayuda. mirarlo. De esta No, de... vamos a ¿Es cerrarnos allí? los micrófonos, ¿vale? Pestaña mogollón, que antes no Com- pestañeaba casi borde. ¿Echamos un poco de floresteína? Es como Compañera, mucha secreción de a ver, la... que si no, yo no puedo. Voy a intentar cerrar. Sí, a lo mejor tú puedes hacerlo por Ya he mí. cerrado ya. Vale, súper. Pues lo que estábamos diciendo, ¿no? Que el glutatión es el principal antioxidante celular. Es ubicuo y ayuda a todas las células del cuerpo a protegerlas de las especies reactivas de oxígeno como radicales libres o peróxido. Bueno, una vez que entiendes un poquito la importancia del glutatión y que realmente está en cada célula, pues mi siguiente paso era también un poco entender, bueno, pero esto cuánto está estudiado. Es decir, me voy a PubMed y me meto y busco glutación y caballos, ¿no? Glutación en caballos. Y bueno, salen 500 resultados. Es decir, ya hay 500 estudios que nos hablan del efecto o del papel del glutatión o de sus moléculas o sus enzimas, ¿vale? Relacionadas con el caballo. Vale. Con lo cual, bueno, todavía queda mucho camino por hacer. En perros y gatos, perros ya son 1.300 resultados. O sea que hay estudios bastante
sea, como que lo duplica, más de duplicar, ¿verdad? Hay muchísimos más estudios que nos habla del papel de glutatión en perros. Y uno de los estudios súper interesantes que quería nombraros era este estudio, ¿no? La expresión del glutatión peroxidasa y glutatión transferasa en tumores mamarios caninos. Es decir, cómo interviene el glutatión y cómo es uno de los agentes más importantes de este sistema de defensa antioxidante, junto con esas enzimas, y cómo juega este papel en la desintoxicación y biotransformación de fármacos quimioterapéuticos. Es un estudio que evalúa la expresión de este glutatión reducido y sus enzimas mediante inmunohistoquímica en 30 tumores mamarios caninos. Y en este estudio lo que hablan es cuál es la resistencia, o sea, cuál es digamos, cómo interviene el nivel de glutatión y cómo se relaciona con los diferentes pacientes. Lo vamos a ver ahora, si yo consigo cerrar aquí. A ver. Vale. Los resultados nos decían que la expresión inmunohistoquímica del glutatión peroxidasa y glutatión transferasa pi se compara con esas características clínicas y ese resultado clínico en las perras, incluyendo metástasis y muerte. ¿Qué muestran estos resultados? Que la alta inmunoexpresión de ese glutatión reducido se correlaciona con la ausencia de úlceras tumorales y estaba presente en perros sin metástasis. Y esto es con una P menor a 0,05, es decir, que hay incidencia estadística, ¿ok? O sea, que está demostrado estadísticamente. Cuanto mayores son los niveles de glutatión reducido de estos animales, menor posibilidad, mayor tiempo de vida y menor posibilidad, menor aparición de metástasis y de ulceraciones tumorales, ¿vale? Por lo tanto, la alta expresión de esa glutatión reducido nos habla que puede ser un papel importante en el resultado clínico de los pacientes con tumores mamarios. Es decir, que lo podemos usar incluso como un marcador pronóstico, ¿vale? Y lo han utilizado también con doxorubicina. Solamente por este estudio ya merecería la pena que todos nuestros pacientes oncológicos, ¿no? pudieran administrarse este glutatión, ¿no? Realmente. Es una molécula, el glutatión, única y esencial para la homeostasis celular. Tiene un papel central en la defensa contra el estrés oxidativo. El glutatión tiene una característica muy importante, esta molécula, y es que se sintetiza en el citosol de todas las células, es decir, se sintetiza de manera intracelular. La síntesis y los niveles de glutatión reducido se encuentran determinados por el biofeedback negativo del producto final sobre la enzima glutamato cisteína ligasa y por la disponibilidad, y esto es importante, del aminoácido cisteína. Lo vamos a ver más adelante. Los genes relacionados con la síntesis de glutatión se estimulan cuando la célula está en un estrés oxidativo. Por lo tanto, sabemos que la insulina estimula la producción de glutatión y los pacientes diabéticos tendrán una disminución de glutatión eritrocitario, haciendo a estas células mucho más susceptibles al estrés oxidativo. Tenemos que entender que el glutatión, entre un 10 y un 15% del glutatión intracelular se sintetiza a nivel mitocondrial. Es decir, esto es el doble de concentración que en el citosol. Esto se debe a que las mitocondrias no tienen catalasa y esas mitocondrias se encargan de producir energía ATP, lo cual a su vez genera radicales libres, y si los radicales libres no son eliminados por el GSH, que viene a ser el glutatión reductor, que es el que dona los electrones, entonces la mitocondria se oxida y se muere, la célula. Esta es la génesis de todas las enfermedades crónicas y en ellas existe una disfunción mitocondrial en las células oncológicas por disminución y agotamiento del glutatión a nivel mitocondrial debido al estrés oxidativo. Esto no lo digo yo, esto es PubMed, ciencia. ¿Dónde se sintetiza y se degrada el glutatión? Principalmente en el hígado y en el riñón, que eso es ya lo que nos suena un poco de nuestras clases de bioquímica. La mayor parte de ese glutatión se exporta, se sintetiza a nivel intracelular y se exporta hacia la matriz extracelular, donde va a sobrevivir de 2 a 6 horas. Esto es un poco para entender cómo funciona, ¿no? este sistema.
La impermeabilidad celular al glutatión consiste en que las células impiden el paso del glutatión a través de su membrana y actúan como una barrera. Una vez que se exporta de la célula hacia la matriz, ya no puede volver a entrar. Y entonces ese glutatión se va a degradar en sus tres componentes que hablábamos al principio de la charla. Cisteína por agotamiento, el ácido glutámico y la glicina. Y esto es muy importante, no existen a nivel celular transportadores de glutatión hacia el interior de la célula, ¿sí? Con lo cual el glutatión se tiene que sintetizar a nivel interior, ¿sí? En la mitocondria, y de ahí ya se exporta, ¿ok? A nivel exterior. El glutatión se sintetiza de manera interna, es lo que acabo de decir. Debe ser producido dentro de la célula y eso es clave, ya que no va a poder ingresar fácilmente desde el exterior. Y por otra parte, existe esta función principal del glutatión, que es la antioxidante y desintoxicante. El glutatión interno será esencial para las funciones antioxidante y la desintoxicación eficaz dentro de la célula. ¿Cuáles son esas funciones clave, por lo tanto, a nivel intracelular? Número 1, protección antioxidante celular. Protege las células del daño causado por los radicales libres y el estrés oxidativo. Es decir, se encarga de mantener la integridad celular. Número 2, desintoxicación a nivel hepático. Participa en la desintoxicación hepática, ayuda a eliminar sustancias nocivas, facilitando la limpieza del organismo. Número 3, refuerzo del sistema inmunológico. Fortalece al sistema inmune, le ayuda a combatir, por lo tanto, infecciones, promueve la salud general y, número 4, aporta la energía a la célula. Es un generoso donador de electrones a nivel mitocondrial, evitando la oxidación mitocondrial, evitando, por ende, la muerte celular. O sea que es muy importante. Interviene en diferentes funciones, todas ellas relacionadas con las células, ¿sí? Su división, su señalización, la reparación del ADN, la detoxificación, las reacciones de defensa, la síntesis proteica, el metabolismo del azufre y, por supuesto, como antioxidante maestro, es decir, el que permite que el resto de antioxidantes vayan a funcionar bien. Repasándolo y poco a poco, esta es la idea, ¿no? Que probablemente muchos de vosotros habéis oído ya. Idea, ¿verdad? Sistema inmune, desintoxicación, energía, antioxidante. Función inmunológica. Necesitamos en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en cualquier ser vivo, unos niveles adecuados de glutatión serán necesarios para la proliferación de linfocitos y por ende para el desarrollo de la respuesta inmune. Cuando los macrófagos entran en contacto con las células T específicas de antígeno, ellas suministrarán a estas células cantidades adicionales de cisteína y con ello entonces elevarán su glutatión intracelular. Número 2, detoxificación de toxinas internas o xenobióticos y sus metabolitos. Se conjugan con ellos para ser excretados por vía urinaria o por heces. Número 3, el mantenimiento del balance redox, es decir, esa capacidad que tiene el organismo para equilibrar la pérdida de electrones en las moléculas. Se le llama al glutatión al antioxidante más amable, el más generoso. ¿Por qué? Porque él siempre cede electrones para equilibrar al resto de moléculas. Cuando él cede los electrones, agota su cisteína y se oxida. Ningún antioxidante, por ejemplo, como la vitamina C o E, podrían ser funcionales y reducirse sin la presencia de glutatión. Y eso es muy importante, ¿no? Realmente a veces, no, bueno, yo me vitamino, me tomo de todo, le voy a dar vitamina C o vitamina D, vitamina E, pero si no, nuestros niveles de glutatión no están equilibrados y no son óptimos, entonces no van a poder realizar su función. Por lo tanto, el GSH, el GSH, es el mayor determinante de potencial redox intracelular. Interviene en la actividad enzimática, transporte celular, transducción de señales y, como hemos visto en la diapositiva anterior, en la expresión génica. Es el antioxidante maestro, es decir, que de él dependen todos. Ningún antioxidante, endógeno o exógeno, puede funcionar de manera adecuada sin la presencia de glutatión. En condiciones de estrés oxidativo severo, la capacidad de la célula para reducir ese glutatión oxidado a glutatión no oxidado se encontrará afectada y por lo tanto la célula no será capaz de reducir ese glutatión oxidado.
¿Por qué nos oxidamos? Porque hay radicales libres de todo tipo, de origen endógeno y exógeno, y eso le pasa también a nuestros pacientes, a nuestros animales, ¿verdad? Infecciones repetidas y recurrentes, alimentos procesados, este es un punto clave en nuestros pacientes. Cada vez la industria alimentaria, ahora ya, bueno, yo pienso que desde hace unos años hay una corriente bastante importante de veterinarios o de propietarios o cuidadores que ya piensan que sus animales merecen comer comida, ¿ok? Comida sana, comida natural y comida buena. Entonces, bueno, pero sigue habiendo una gran presión, ¿no? Con los alimentos ultraprocesados y procesados que están llenos de oxidantes, ¿ok? La contaminación ambiental, acústica, emocional, de todo tipo. Los humos del tabaco o de cualquier otra toxina, las radiaciones, eso sí que bueno, aquí estamos rodeados de ondas, ya lo sabemos, ¿verdad? Radiaciones de todo tipo. Drogas, léase, por ejemplo, los medicamentos, ¿no? El estrés, es que no tenemos estrés. Pues intentamos no tenerlo, pero nuestros pacientes, por ejemplo, perros, gatos, conviven con nosotros, comparten nuestra energía. O sea, el estrés está a la orden del día, estrés emocional que después somatizará y generará ese estrés oxidativo celular. El envejecimiento, porque bueno, al final la vida trata parte de la vida es morirse, quiero decir, vamos envejeciendo y eso implica un estrés oxidativo también. Y bueno, el consumo de fármacos, que lo podemos unir aquí a las drogas, ¿verdad? Todo esto me va a conllevar una acúmulo de radicales libres, un estrés oxidativo, un acúmulo de toxinas y el glutatión que al final pues cada vez se oxida más y llega al final el envejecimiento celular, la enfermedad y la muerte. ¿Cómo podemos nosotros tratar de regular esto? Bueno, pues lo vamos a ver, ¿no? En las siguientes diapositivas. La idea es poder crear glutatión reducido. La función, una de las funciones más importantes también es la regulación del crecimiento y muerte celular. Para que la célula entre en fase síntesis de DNA durante el ciclo celular, se requiere glutatión. Si disminuye el glutatión, esto va a ser muy importante en el inicio de la apoptosis o muerte celular y su disminución drástica a nivel mitocondrial, de nuevo dará lugar, como hemos dicho antes, a la disfunción y a la muerte de la célula. Pero ¿y esto qué relevancia clínica tiene? ¿No? Quiero decir, ya lo hemos visto a nivel un poco celular, biológico, bioquímico, pero ¿por qué es importante a nivel clínico? Pues porque realmente la disponibilidad de ese glutatión va a ser clave para el mantenimiento de la salud del paciente. Por eso nos encontramos que pacientes crónicos cada vez tienen una mayor cantidad de procesos realmente no curados, ¿no? Sino que cada vez están más oxidados y por lo tanto cada vez digamos que les cuesta más recuperarse. ¿Por qué? Porque su glutatión cada vez es menor también. La determinación, podemos determinar incluso la concentración de glutatión en sangre y eso podría ser muy interesante para indicarnos el estatus de la homeostasis de glutatión, por ejemplo. Aunque realmente hay glutatión a nivel de cada célula. En uno de los estudios, por ejemplo, que yo miraba, era glutatión en caballos y cómo medían los niveles de glutatión en la célula muscular del caballo, ¿no? Para ver su recuperación en la performance, ¿no? En el rendimiento deportivo. Por lo tanto, la relevancia que tiene es absoluta, ¿no? Y total. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de la charla, ¿m? Que es cuáles son entonces, cuáles son las patologías que se relacionan con el estrés oxidativo en los animales. Es decir, si sabemos que el estrés oxidativo me da lugar, o sea, o conlleva o está relacionado directamente con unos niveles de glutatión mínimos o reducidos o cada vez menores, pues quiero saber cuáles son las patologías que, apoyado por la ciencia, siempre, es decir, todo sacado de buscadores oficiales, cuáles son las patologías que se relacionen y que están demostradas ya, en las cuales en ellas lo que hay es un estrés oxidativo. Y entonces ahí podremos aplicar precursores de glutatión. Bien, el estrés oxidativo es, por definición, es el desequilibrio entre la producción de especies reactivas de oxígeno, que le vamos a llamar ROS a partir de ahora, y las defensas antioxidantes del cuerpo. Es decir, hay un desequilibrio y esto está implicado en numerosas patologías que vienen a ser
patologías de enfermedades sistémicas, crónicas, ¿vale? Crónicas, y aquellas en las que implican inflamación o, obviamente, envejecimiento. Es un daño celular crónico, es decir, cuáles son las patologías relacionadas crónicas con el estrés oxidativo en animales. Vamos a empezar con perros. Vamos a hacerlo en perros, en gatos y en équidos, que al final, bueno, pues vienen a ser, obviamente también podríamos dedicar a granja y animales salvajes, pero bueno, he intentado reducirlo un poco, sino un poco para centrar, ¿no? Número 1, enfermedades cardiovasculares y respiratorias en perros. Por ejemplo, la enfermedad de la válvula mitral mixomatosa o las miocardiopatías dilatadas. ¿Vale? Estos perros se ha demostrado que muestran un aumento de biomarcadores de estrés oxidativo, reducción de antioxidantes. Y esto contribuye a la remodelación patológica del corazón y la disfunción cardíaca. Por lo tanto, podríamos apuntarlo como la número 1, ¿no? Cardiomiopatía dilatada o insuficiencias cardíacas o colapso traqueal, síndrome de vías respiratorias obstructivas del brachiocéfalo o del no brachiocéfalo, o también la COPD, ¿sí? O el EPOC, ¿no? Que se dice, perdón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Sí? Son condiciones relacionadas con estrés oxidativo, potencialmente por la inflamación crónica o por la hipoxia recurrente. ¿Vale? Cáncer. Ya, seguro que la mayor parte de vosotros ya lo estabais pensando, ¿no? La conexión entre el estrés oxidativo y el cáncer es muy complejo, pero sí ya se ha demostrado que el aumento de los niveles está asociado con varios cánceres caninos, incluidos los tumores de glándula mamaria, linfoma y tumores o mastocitomas, ¿no? Tumores de mastocitos. Los ROS van a dañar el ADN, van a activar esos genes que promueven el crecimiento tumoral y contribuir al desarrollo y a la progresión del cáncer. Los tumores mamarios pueden ser benignos o malignos. Ambos se relacionan con el estrés oxidativo, ya que se observa un aumento de la actividad enzimática de la superoxidasa dismutasa y la glutatión peroxidasa. Los perros, además, con carcinoma prostático, también presentan un estrés oxidativo que produce un daño endotóxico del DNA. Y en el linfoma canino se observa un aumento de radicales libres y una disminución de la capacidad antioxidante y del ratio de glutatión no oxidado con glutatión oxidado, concluyendo que tanto la sangre como los nódulos linfáticos presentan estrés oxidativo. Con lo cual, 100% vamos a poder aplicar y dar precursores de glutatión para generar glutatión reducido en este tipo de cánceres. Enfermedades gastrointestinales y hepáticas. En que enfermedades de este tipo se ha demostrado que existe un estrés oxidativo. Número 1, en la enfermedad inflamatoria intestinal. El estrés oxidativo es un factor súper importante tanto en las enteropatías caninas crónicas como las agudas. Se causa por la liberación del ROS, de las células inflamatorias que perpetúan la inflamación y el daño de la mucosa. Número 2, hepatopatías, enfermedad hepática. Ya lo habíamos hablado antes, ¿verdad? Que la mayor síntesis de glutatión se genera en el hígado, por ende las hepatopatías han de estar aquí en este listado. El hígado es un importante productor y objetivo de especies reactivas. Los perros con hepatitis crónicas o hepatitis asociadas incluso por intoxicación por cobre muestran marcadores elevados de daño oxidativo y las defensas antioxidantes agotadas. Tercero, las enteritis por parvovirus canino. La respuesta inflamatoria inducida por el virus de la enteritis parvoviral conduce a un aumento del estrés oxidativo. Punto número 3, enfermedad renal, la crónica, ¿sí? Sobre todo porque el estrés oxidativo ya sabemos que contribuye a la progresión de la RC en perros y la alta actividad metabólica de las células renales las hace susceptibles a los daños de las especies reactivas de oxígeno o la disminución con la progresión de la enfermedad. Hay estudios que demuestran que si bien el estrés oxidativo es más alto en las primeras etapas de la RC, puede disminuir en etapas posteriores a medida que la nefrona metabólicamente activa se reemplaza por un tejido fibrótico. Así que esto también habría que tenerlo en cuenta. ¿Puede influir? ¿Podemos administrar precursores de glutatión en procesos de anemia? Por supuesto, porque en las anemias el estrés oxidativo contribuye a diferentes variables al dañar los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos caninos tienen naturalmente más baja
más baja la catalasa, como sabemos, y esto va a aumentar su vulnerabilidad. Y en erliquiosis monocítica canina, Ehrlichia, ¿sí? La infección por Ehrlichia causa estrés oxidativo significativo, lo cual contribuye a anomalías hematológicas, como son la anemia, trombocitopenia, como ya sabemos. Pero además, leishmaniasis, ¿sí? Leishmaniasis, babesiosis, todo esto, estas enfermedades infecciosas parasitarias, el estrés oxidativo está asociado con ellas, así como Demodex o sarna sarcóptica. Y también en procesos inflamatorios, por supuesto, crónicos, como son la dermatitis atópica, la osteoartritis y la piometra. Son afecciones influenciadas por el estrés oxidativo. Fantástico. ¿Qué hay de los trastornos neurodegenerativos? Se ha demostrado, ¿verdad?, que el alto consumo de oxígeno en el sistema nervioso lo hace especialmente vulnerable al daño oxidativo. Este es un factor en la disfunción cognitiva y en otros problemas neurológicos en perros en envejecimiento, es decir, en perros, bueno, envejecidos, ¿sí? Esas placas seniles con depósitos de proteína amiloide que se han detectado en cerebros de perros ancianos van a ser similares a las descritas en cerebro humano con Alzheimer. Por lo tanto, en disfunciones cognitivas, nosotros sí queremos administrar y sabemos que va a ser todo un éxito el administrar precursores de glutatión. ¿Qué hay de patologías oculares? En el glaucoma también, porque la isquemia retinal conlleva al aumento del ROS y del nitrógeno como el óxido nítrico y esto me genera un estrés oxidativo, cursando con una disminución de glutatión reducido en la retina. Y también aquí apunto el ojo seco neurogénico, también se puede tratar. Esto me lleva al primer caso clínico de la tarde, que para mí es muy importante porque es mi propio perro y él fue el que me abrió la puerta para poder seguir tratando a otros pacientes con estos precursores de glutatión. Harpo. Harpo tiene 13 años y medio y en mayo del 2025, por un accidente en la peluquería, bueno, pues ese accidente le provoca una úlcera corneal en el ojo derecho. Al final, bueno, conseguimos, era una úlcera además, pues bueno, pues como suele pasar, ¿no? En casa de herrero ya sabéis lo que ocurre, cuchillo de palo. No encontrábamos la úlcera, al final se encontró la úlcera justo en la parte muy inferior del ojo y bueno, se trata la úlcera, pero él desarrolla, al final se queda con un ojo seco neurogénico, es decir, que no hay lágrima, ¿no? Y esto también afecta a la nariz, ¿verdad? Como sabéis. Se instauró un tratamiento médico habitual, convencional, se le hicieron lavados, todo, hidratación constante, 6 o 7 veces al día, y la oftalmóloga pues me recomienda pilocarpina, ¿sí? Vía oral. Pues como sabéis que la pilocarpina pues tiene efectos secundarios, puede tener efectos secundarios a nivel cardíaco. Yo empiezo a darle la pilocarpina, pero realmente el perro no responde y entonces, bueno, pues como que no quiero seguir por ahí porque yo no quiero que le genere un problema cardíaco secundario y por mucho que subía la dosis tampoco respondía y bueno, todo el día con el capuchón, un drama. Él no respondió y bueno, pues gracias a mi amiga Marta empiezo a administrar el inmunocal y empiezo a administrar estos precursores y bueno, yo empiezo a buscar otras alternativas, ¿no? Bien, eh, yo empecé con él y empecé con una dosis el perro viene a pesar unos 20 kilos, ¿ok? Mi perro. Y empecé la primera semana con un inmunocal platino, un sachet, o sea, un sobre por la mañana y un sobre por la tarde. Y los lavados frecuentes. Yo seguía lavándole el ojo con su, bueno, hacía un suero salino con el polvito del inmunocal, lo juntaba, ¿sí? Y a partir de la segunda semana yo le vi mejor, pero digo, bueno, le voy a subir la dosis. Y subí la dosis a 2 platino y 2 azul. Y ahí fue cuando él empezó a reaccionar, pero sí que es verdad que a partir de la segunda semana, pues él empezó como a tener diarrea, ¿no? Y entonces yo le volví otra vez a bajar la dosis a la tercera semana. ¿Esto qué significa? Pues que la pauta de dosis es muy individualizada, como hablábamos antes con el doctor Rinier, fuera de aquí, de la charla. ¿Sí? Después lo voy a hablar más lentamente, pero las pautas de dosis que yo he experimentado y que he trabajado con mis pacientes, pues van desde 0,1 gramo por kilo peso vivo hasta 2 gramos de kilo peso vivo. Pero igual hay otro tipo de pautas también que yo pienso que esto es también porque mi perro no estaba, bueno, estaba medicado durante
estuvo como 3 semanas con la pilocarpina, pero que realmente él no lleva otras medicaciones, ¿sí? Él le trato con hierbas chinas cuando le ocurre algo, pero que es un perro bastante sano, ¿no? Realmente. Esto me lleva a mí a pensar que de qué depende la dosis, ¿no? El perro empezó a generar lágrima, como a las 2 semanas ya teníamos un test de Schremer de 5, ¿no? De 5, que no era gran cosa, pero es que partíamos de 0. Y a los 2 meses, él ya tenía el test de Schremer en 11 y ahora que han pasado 3 meses, pues ya lo tienen 18. Con lo cual el perro ya tiene el ojo sano. Y aún así yo le sigo dando sobres alternos, ¿no? De azules, un día sí, un día no, un poco por mantenerle así tan joven y tan sano como lo tengo. ¿De qué depende la dosis? Del nivel de estrés oxidativo del animal, ¿sí? Valorar que no haya crisis de curación, efecto secundario. A veces pueden ser procesos gastrointestinales, diarrea, vómitos o procesos de dermatitis, entre otras apariciones. En mi caso, yo cuando él empezó con la diarrea, yo le disminuí la dosis y eso se cortó. Por lo tanto, yo entendí que quizá era demasiado para él, ¿no? Depende del patrón o lo que llamamos, en medicina china la llamamos multipatrón, ¿no? Pero bueno, es decir, para los que no trabajáis con medicina china acá, depende de la cantidad de patologías asociadas que tenemos, ¿no? En ese ser, ¿no? En ese animal. Él, como digo, justo, empezó a generar la lágrima y ya test de Screamer 10, 15, está entre 18 y 20, ¿vale? Que para un perro de su edad es más que sano, ¿no? A partir de ahí le bajé a uno por la mañana plata, otro azul y ahora solo está con uno azul. Vale, está como una pera, vamos, el perro está estupendo y no ha recidivado, le lavo el ojo una vez a la semana, pues como le lavo los 2 ojos, quiero decir, pues para que tenga ahí el ojo limpio, pero vamos, el perro está excelente. Y yo pues tan contenta porque además hemos salvado el ojo de mi perrijo, ¿no? Que es Harpo. Este es mi perro. Mirad el ojo. Está perfecto, ¿no? Y la nariz, ¿no? Ha vuelto a tener su hidratación. Tiene un poquito de coloración, pero ya la tenía, ¿no? Eso realmente le viene hace años así. Así que, bueno, él fue y ha sido y es, vamos, el que le dio me abrió la puerta, ¿no? Para también probarlo yo y probarlo en más pacientes. Bueno, ahora pues me gustaría pasar un poco a lo que son qué patologías felinas se ha demostrado que están relacionadas con un alto estrés oxidativo y por ende que podemos trabajar con esos precursores de glutatión. Pues la primera que encontré fue la enfermedad cardiovascular, ¿sí? La cardiomiopatía hipertrófica. Hay estudios que demuestran que los gatos con el ACM, o sea, con la cardiomiopatía hipertrófica, tienen una disfunción mitocondrial y un aumento del estrés oxidativo en el tejido muscular cardíaco, incluso en la etapa oculta o subclínica de la enfermedad. Por supuesto, en enfermedades endocrinas, como son la diabetes o el hipertiroidismo, se sabe que el estrés oxidativo está involucrado. Esto se podría extender también a perros. Enfermedad renal, ya lo hemos hablado, también el fallo crónico renal. Los gatos con enfermedad renal exhiben un aumento de ese estrés y sobre todo esto es notable en las primeras etapas de la enfermedad. Otras enfermedades felinas en las cuales podemos empezar a trabajar con precursores de glutatión sería la enfermedad periodontal, ya que la inflamación crónica de la enfermedad periodontal de moderada a grave provoca estrés oxidativo sistémico, la anemia hemolítica autoinmune, ¿sí? Propiedades únicas de la hemoglobina felina la hacen altamente vulnerable a la oxidación. Esto conducirá a formación de cuerpos de Heinz y resulta en anemia hemolítica. Podemos trabajar con precursores de glutatión. También el FIB o el virus de la inmunodeficiencia felina, el de estrés oxidativo, es un factor en la desregulación inmunológica que acompaña el FIB. Y la obesidad, esos datos obesos muestran alteraciones en parámetros de estrés hematológico, bioquímico y oxidativo, lo cual esto nos sugiere un vínculo entre la obesidad y el estrés oxidativo. Por ende, gatos gordos también podemos administrar los precursores del glutatión.
El PIF, la peritonitis infecciosa felina, se sabe que esta enfermedad viral induce un estrés oxidativo significativo. La lipidosis hepática, ¿sí? Eso es muy importante porque la función metabólica y desintoxicación del hígado le hacen altamente susceptible al daño de estrés oxidativo. Por ende, sí, en pacientes con riesgo de lipidosis podemos aplicar los precursores de glutatión y debemos. Y también la pancreatitis, las enteropatías crónicas, ¿sí? Procesos inflamatorios, al igual que en el perro, en el tracto gastrointestinal y el páncreas nos van a provocar estrés oxidativo en los gatos. Os quiero presentar el caso de esta gatica. Ella se llama Mini, ella tiene un carcinoma mamario de grado 3 y ya cuando llegó a mi consulta, pues ya fue tratada previamente con una mastectomía parcial de la cadena mamaria afectada y empezó con tratamiento de medicina veterinaria tradicional china, con su acupuntura, su fitoterapia, su nutrición. La tuvimos estable, muy estable durante un año y esas masas que venían a ser como una lentejita, así, bueno, pues entonces yo vi que como que parecía que empezaban otra vez a aumentar. Aumenté la dosis de hierba, la propietaria no podía venir tan frecuentemente a acupuntura, había algunos hándicaps e impedimentos y entonces, bueno, ahí apareció en mi vida los precursores de glutatión, ¿no? El inmunocal. Y entonces empecé a darle el inmunocal. Ella ha sido una de mis pacientes junto con Harpo. Empezaron Harpo y ella. Esto fue en mayo, pues de mayo a noviembre han pasado 6 meses. Sí, aproximadamente han pasado 6, 7 meses, ¿sí? Esos tumorcillos no solamente se han estabilizado, sino que ella sigue con esa calidad de vida y desde que empezamos con la acupuntura han pasado ya 2 años, con lo cual como sabéis, un carcinoma mamario grado 3 aproximadamente es un año, ¿sí? Lo que se da después de la cirugía, con lo cual ella se operó, pasó un año y otro año. Llevamos 2 años y las masas en reducción desde hace 6 meses. Ella toma Inmunocal Azul, 3 gramos 2 veces al día, platino 3 gramos 2 veces al día. Lo hemos intentado subir, pero entonces ella ya no quiere más, deja de comer, con lo cual, bueno, pues la escuchamos y esa es la dosis que ella está tomando. Hay que decir también que ella toma su fitoterapia herbal y sigue con sus acupunturas mensuales, a veces bimensuales, dependiendo de lo que la propietaria, pues la mujer pueda venir, ¿no? A verme. Y su dieta, ¿no? Su dieta basada en proteína y grasa de buena calidad. Muy bien. Y ahora ya viene la tercera parte, un momento, que son los équidos, los caballos. Yo trabajo en Irlanda desde hace 4 años y parte de mi trabajo es con caballos. Trabajo con acupuntura igual, hago la medicina china en caballos y la verdad que responden súper bien, pero bueno, pues a nadie le amarga un dulce, con lo cual también he empezado a trabajar un poquito con precursores de glutatión, con los équidos, con buenos resultados. Entonces me pregunté a mí misma, vamos a ver cuáles son las patologías relacionadas con los équidos, con el estrés oxidativo para poder, ¿sí?, tener ese backup científico que me esté apoyando a mi mente científica, sobre todo, para decirme, bueno, pues ahí vamos con todo porque seguro que le va a ayudar, ¿no? Entonces, en las patologías equinas, el estrés oxidativo está muy implicado e influye en enfermedades crónicas, obviamente respiratorias, también neurodegenerativo, miopatías inducidas por el ejercicio, las úlceras gástricas tan importantes, la laminitis o problemas, por ejemplo, reproductivos. Cuando ocurre esto, cuando hay un desequilibrio entre el ROS y las defensas antioxidantes del cuerpo. Todo esto me generará un daño celular y una inflamación crónica en el cuerpo. ¿Cuáles son esas condiciones equinas? Número 1, obstrucción recurrente de las vías respiratorias, es decir, los HIPs, ¿no?, que se llaman las líneas, ¿no?, las líneas de respiración. Es una condición muy parecida al asma, como sabéis, en los caballos y me implica una inflamación crónica de las vías respiratorias. Los estudios muestran que los caballos que experimentan una crisis de RAO exhiben estrés oxidativo sistémico con niveles alterados de enzimas antioxidantes como la glutatión peroxidasa y la superóxido dismutasa. Una afluencia de neutrófilos en los pulmones en la RAO liberará altos niveles de ROS
lo cual contribuye a un proceso inflamatorio crónico y a la patogénesis de la enfermedad. Es decir, que cuando veamos caballos con hips, sí o sí le vamos a administrar precursores de glutatión. También la neumonía por rodococos X, el estrés oxidativo se está investigando por ese papel importante en la patogénesis de este tipo de neumonía bacteriana grave en potros. La enfermedad de la neurona motora equina por deficiencia de vitamina E es un factor de riesgo importante para este trastorno neurodegenerativo en caballos adultos. Podemos solucionar con niveles de vitamina E, vamos a suplementar con vitamina E, pero si no tenemos el glutatión reducido aumentado en estos caballos, tampoco va a ser efectivo, con lo cual tenemos que administrar esos precursores. ¿Qué hay de la mieloencefalopatía degenerativa equina? También se relaciona con esa deficiencia de vitamina E, que a su vez está influenciada a nivel genético, pero también a nivel de estrés oxidativo. Por lo tanto, en este tipo de patologías, además de administrar vitamina E, nosotros tenemos que administrar el GSH, es decir, precursores de glutatión. Lesiones en la médula espinal, lesiones traumáticas, desencadenan una cascada de eventos como el estrés oxidativo que limitará todavía más la función neurológica. El manejo de este daño es un enfoque de la atención aguda, es decir, pacientes con lesión de médula espinal, también podemos pensar en administrarle precursores de glutatión. El tie-up o miopatía de esfuerzo es bastante común y se produce cuando hay un ejercicio extenuante que aumenta el consumo de oxígeno y por lo tanto eleva la producción de radicales libres y causa estrés oxidativo. En los casos de tie-up o de fatiga y daño muscular, el vínculo está altamente desarrollado, por lo tanto en tie-up tenemos que aplicar también, podemos aplicar con éxito precursores de glutatión. Por supuesto, caballos gordos, obesos, con resistencia a la insulina, que me va a dar lugar a procesos secundarios también de laminitis o de otras inflamaciones. No podemos bajar la guardia aquí, tenemos que estudiar y entender el vínculo entre la obesidad, la hiperinsulinemia y el estrés oxidativo. Si bien que estos caballos obesos pueden mostrar un aumento en la actividad antioxidante, aún no está claro si el estrés oxidativo es una causa o una consecuencia de la desregulación de la insulina relacionada con la obesidad en los caballos. El síndrome EGUS o de úlcera gástrica equina, tan importante, las úlceras gástricas, pues ya se ha visto también que el estrés oxidativo es un componente reconocido en el desarrollo de la úlcera gástrica en caballo. Por lo tanto, podremos administrar con éxito precursores de glutatión en pacientes con úlceras gástricas diagnosticadas y sobre todo con pacientes que van a tender ¿sí? a tener úlcera gástrica, es decir, con recidivas, incluido, estamos hablando de animales de rendimiento o animales de trabajo ligero, quiere decir, da igual el estrés o la performance que le vayas a aplicar al caballo. La inflamación del revestimiento del estómago contribuye a la carga oxidativa. Y una de las número uno, que son las laminitis. El daño tisular se sabe que se genera por estrés oxidativo y el estrés oxidativo, por supuesto, juega este papel determinante para la laminitis y para el tejido laminar de los caballos. Por lo tanto, laminitis, úlcera, todas estas patologías, vamos a aplicar los precursores de glutatión. ¿Qué hay del windsucking o de los clipbiting? Es decir, de los estereotipias, ¿sí? de la correlación que existe entre el head shaker, los cabeceos, el windsucking o tragar aire, ¿sí? O que se pongan ahí a apretar, ¿no? y a morder, las mordidas. Pues todas estas alteraciones que nosotros le llamamos del Shen, esas patologías, digamos, de estrés, las podemos relacionar también con un alto nivel, ya se ha relacionado y la investigación ha encontrado, que es lo importante, que hay una correlación entre los marcadores de estrés oxidativo y este tipo de comportamiento estereotipado. Por lo tanto, también podemos aplicar precursores de glutatión. Enfermedad, infección, obviamente un paciente enfermo que no se recupera de todo bien y que incluye, o sea, son infección sobre infección, hace que el caballo sea más vulnerable al daño oxidativo. El envejecimiento, obviamente, su sistema de defensa, a medida que envejece su sistema de defensa, el animal se vuelve pues, menos eficaz para renovar, su sistema antioxidante cada vez es mayor, por lo tanto, es más susceptible al estrés oxidativo y esto genera pues,
un empeoramiento a nivel de su salud, de tejidos y de órganos. Por lo tanto, pacientes geriátricos podemos administrar estos precursores con éxitos. Una mala nutrición, factores ambientales, ¿verdad? ¿Dónde vive el caballo? ¿Qué tipo de trabajo hace el caballo? Bueno, estas son algunas de las condiciones que ya la ciencia ha demostrado que están relacionadas con el estrés oxidativo. Yo os quiero presentar mi último caso de hoy, que se llama Trilby. Trilby es un caballo de 24 años, un thoroughbred, un pura sangre, tiene 24 años, tiene osteoartrosis. Él siempre ha sido muy difícil de mantener en el peso óptimo. Él ha sido tratado, ha tenido Lawsonia, ¿sí? Y ha sido tratado con antibióticos y también con medicina herbal china con mucho éxito. Y todo esto, a él lo vengo tratando unos 4 años, ¿verdad? Y él tiene episodios, nunca había tenido episodios de laminitis, pero desde hace unos meses como que tenía episodios de laminitis recurrentes. Y bueno, se trataba con acupuntura, un mes sí, otro no, siempre, bueno, a veces es limitante, ¿no? Por la capacidad económica, ¿no? del propietario, etcétera. Él era atendido con acupuntura y es atendido con acupuntura bimensual y fitoterapia china, que de hecho la semana que viene iré a verle. Y este últimos 2 meses decidí añadir el Inmunocal Platinum. Pero claro, uno puede pensar, madre mía, un caballo de 700 kilos, ¿cuánta dosis le voy a dar a este ser, no? Y yo le dije, mira, y ella me dijo, no tengo dinero. Digo, no pasa nada. Vamos a ir poco a poco y ya. Ok, entonces le añadí el Inmunocal Platinum obviamente, porque luego vamos a hablar un poco de esto, pero ya sabemos que Inmunocal Platinum, además de precursores de glutatión, pues contiene péptidos moduladores de citoquinas, minerales, ayuda a nivel osteoarticular, ayuda al envejecimiento, así que era el que él necesitaba. Un sachet al día, un sachet, uno, solo uno. ¿Por qué? Bueno, ahora os lo explicaré. 2 semanas después de incorporar el Inmunocal, él ya recuperó las manos de incorporar, es decir, yo hago inmunocal y además hago fitoterapia china, ¿ok? Y además le hago la acupuntura al caballo. 2 semanas después ya se recuperó al 100%, deja de perder peso, se mantiene en su peso y me dice la propietaria, como al mes y pico, me dice, mira, llevo un mes tomándolo el sobre y él sigue con las hierbas, pero el caballo está estupendo, está como rejuvenecido, hemos vuelto a pequeñas competiciones simplemente por diversión. Y bueno, ya lo veis aquí que está en un aspecto formidable. Bueno, esto me lleva a la siguiente diapositiva, que vamos a hablar un poco de las posologías, ¿no? Del por qué. Quiero decir, ¿qué posología podemos? Es que hay experiencias, cada autor y cada compañero refleja su variabilidad, su experiencia y todo para mí es válido. Y yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es partir del principio de la individualidad de cada paciente, ¿verdad? Y del nivel del estrés oxidativo que mi paciente presente. Así de las condiciones de patrón múltiple, es decir, de cuántas enfermedades, cuántas patologías vemos asociadas en ese ser. Y a partir de ahí, entonces, toma sentido, ¿no? Esto tiene sentido si el paciente, además de estar tomando el precursor, se ayuda de otras terapias que van a disminuir el estrés oxidativo. Por ejemplo, en el caso del trilby, el caballo, aunque sea un caballo y uno puede pesar 750 kilos, bueno, sí, pero realmente su estrés oxidativo, bueno, y es un paciente mayor, osteoartrosis, pero es un caballo que se viene tratando con fitoterapia china desde hace 4 años y que realmente lo que yo necesitaba era un poco un empuje, ¿no? Para que el resto de terapias, digamos, funcionaran mejor. Es lo que habíamos hablado al principio o en un momento de la charla, que habíamos dicho, a ver, por mucha vitamina C que tú te tomes, si el glutatión que tienes es bajito, eso no te va a ayudar, que si no la vas a poder absorber, no va a haber una funcionalidad. Sin embargo, si tú tienes unos niveles de glutatión altos, por un poquito que te tomes, enseguida, ¡bing! Como que lo vas a notar todo. Entonces, esto es un poco lo que pasó con Trilby. Además, los caballos, los que trabajáis con caballos, que estéis aquí escuchándome, pues sabéis que son seres especiales, en el sentido de que ellos están atados a la tierra, son animales que les dan muy poquito, responden mucho, ¿verdad? No hace falta dar tanta cantidad de material al caballo. Es decir, por lo menos en fitoterapia china a mí me pasa igual, le vas a dar la misma dosis a un caballo de 700 kilos que a un perro de 70 kilos. Dice, ¿cómo es posible? O que a un humano de 80 kilos. ¿Cómo es posible? Pues porque es así, realmente, porque el caballo metaboliza antes, porque el caballo no necesita tanta materia, ¿no? Para poder mejorar,
Entonces, bueno, eso es como yo trabajo y como yo lo veo. Por ende, esto toma sentido, efectivamente, si el caballo o el animal, ¿vale? El animal se apoya de otras terapias que mejoran su estrés oxidativo. Los rangos de dosis efectivas que yo he manejado, yo hablo de mi experiencia simplemente y seguro que vosotros, cada uno de vosotros que estáis empezando o que ya lleváis tiempo, oye, cada uno maneja su experiencia y esa es la que vale. Y es que eso es así. Tenéis que desarrollar vuestro arte, ¿no? Igual que hacéis con la medicina china o con otro tipo de terapias, pues lo vais a hacer también con ese precursor de glutatión. Bueno, pues los rangos de dosis efectivas que yo he manejado es variable y es no variable, no, hipervariable. Y lo detallo a continuación. En pequeños animales yo trabajo desde 0,1 gramo por kilo de peso vivo una vez al día en pacientes sanos o de manera preventiva, por ejemplo, mi Harpo, el perro, ¿verdad? Pues yo ahora mismo le doy un sobre diazidiano y está ahí tan piche. El otro día me decían, se nota que es cachorro, digo, ¿no? Tiene 14 años, pero él vive su vida de cachorro, quiere decir, él está excelente. Es verdad que siempre ha sido un perro muy fuego y muy feliz. Hay muchos que estáis aquí, lo conocéis. Y él está pues como en sus mejores días. Bueno, eso hasta 2 gramos por kilo de peso vivo en pacientes con patologías asociadas. Pero bueno, incluso se podría duplicar esa cantidad. Quiero decir, yo creo que al final hay que encontrar la dosis efectiva, ¿ok? En cada paciente. Eso es un trabajo y un esfuerzo, pero bueno, así es como trabajamos. Trabajamos al individuo, ¿vale? No trabajamos alopáticamente, que al final hay protocolo, que sí, que protocolo está genial porque nos facilita nuestra vida y nuestra mente cuadrada. Pero es que aquí trabajamos individuos, trabajamos pacientes, trabajamos animales, seres que además están unidos a humanos. Con lo cual tenemos que adaptarlo así, no hay otra manera. Y luego en equinos, pues desde 10 gramos por día, desde un sobre al día, hasta podríamos hablar de 60 gramos por día. Conozco compañeros que, por ejemplo, han dado 10 sobres al potro, ¿no? Y era lo que el potro necesitaba, por ejemplo, para remontar. Entonces, como digo, yo creo que la clave va a estar siempre ahí, ¿sí? La dosis, que sea individualizada, que es un esfuerzo, bueno, pero merece la pena. Otros autores, compañeros, describen en pequeños animales, yo eso lo he sacado de otras charlas y de otros compañeros, que también os puede ayudar como guía, ¿no? Por ejemplo, hasta 10 kilos, mantenimiento, sí, es un protocolo, me parece bien. Cada uno habla, cada maestría, como dice el refrán, tiene su librillo, entonces cada uno habla de su experiencia. Yo lo que os animo es que desarrolléis vuestra experiencia. Y también os animo a ir poco a poco. ¿Por qué? Porque, mira, más vale ir poco a poco y que el paciente vaya adaptando y tomando, ¿sí? Y tolerando. Y entonces va subiendo hasta dosis efectiva, manteniendo, subiendo, manteniendo, subiendo, que no, por correr, le da una diarrea, un vómito, no sé qué, el propietario se echa atrás y ya se acabó. Es lo que yo creo. Es lo que yo creo. Que nunca es como era. O sea, nunca es suficientemente lento, por ejemplo, para un caballo, nunca es suficientemente despacio. Es que ellos tienen sus tiempos. Pues igual le pasa al gato, igual le pasa al perro. El perro encima que está tan unido energéticamente a su propietario, como sabéis, que son todo uno, ahí en su propietario quiere decir su conviviente, ¿no? En la casa. Vale, pues entonces tenemos que ser uno con ellos también. O por ejemplo, esta dosis del doctor Reinier, ¿verdad? Pues como digo, a mí todas me parecen válidas, todas me parecen perfectas. Yo quería compartirlas en esta charla porque creo que es importante que todo el mundo conozca que hay diferentes. Entonces, si venís con una mente cuadrada, estipulada, no es que yo necesito que tú me digas exactamente tal, pues mira, yo no voy a poder hacer eso. Porque al final lo que necesitamos es un poco la individualización del paciente. En conclusión, los procesos crónicos conllevan un nivel de estrés oxidativo alto y esto irá unido a una deficiencia de niveles de glutatión. Por lo tanto, suplementar con glutatión sería lo mejor para el mantenimiento sostenido de la salud del animal. Pero su síntesis es difícil y encima no va a superar el tránsito gástrico, siendo su absorción a nivel intestinal prácticamente nula. Si asumimos que el glutatión sintético llegara a absorberse o se administrara de manera intravenosa y llegara hasta la matriz extracelular, pues se iba a degradar muy rápidamente, pero ya que no existen receptores ni transportadores a nivel de membrana plasmática, como hemos visto antes, para la glutatión, donde juega un rol vital para la mitocondria. Esto lo pongo porque también a lo mejor algunos de vosotros habéis visto, oye, es que yo he visto que hay glutatión liposómero, glutatión intravenoso, glutatión en pastillas, glutatión sublingual,
¿vale? Glutatión en crema, glutatión de todo tipo, pero realmente ya hemos visto que no hay receptores, por lo tanto, puedes tomarlo por donde quieras. Incluso en el NAC, por ejemplo, ¿no? N-acetil cisteína, ¿vale? Lleva un grupo acetilo. ¿Cuánto tiempo vas a poder dar NAC sin que el perro no desarrolle, por ejemplo, un proceso gástrico? Pues no lo vas a poder dar mucho tiempo. Por eso el NAC se utiliza de manera aguda, por ejemplo, cuando tenemos un fallo hepático por intoxicación, porque obviamente va a elevar los niveles de glutatión muy rápidamente, pero no es la manera, ¿sí? La manera es dar un precursor para que tu propia célula, para que la propia célula del paciente pueda generar ese glutatión intracelular, como hemos visto. Entonces, sí se puede generar ese glutatión y sí puede tener una función, ¿sí? Un glutatión reducido. Por lo tanto, tenemos que utilizar esa fuente de aminoácido precursor limitante para la síntesis del glutatión. Es decir, una cisteína bioactiva y consolidada, ¿sí? Esto es el inmunocal. El inmunocal, cisteína bioactiva y consolidada. Dos grupos cisteína que se unen y forman la cistina. Y esa cistina, que es una molécula muchísimo mayor, sí que se puede absorber, llega hasta nivel intracelular, ¿vale? Y entonces ya se divide, se forma el glutatión a nivel intracelular y ya es bioactivo y se puede utilizar. Este aumento de glutatión intracelular es dependiente de la dosis y no se ha encontrado, por ejemplo, la biodisponibilidad de este producto del inmunocal no se ha encontrado para otro tipo de concentrado de proteína de soya de leche. Esto no lo digo yo, esto lo dice Lou Montagnier en su libro Estrés oxidativo, cáncer y enfermedad neurodegenerativa. Os animo a compraros este librazo porque está súper guay, lo podéis encontrar en Amazon y en su capítulo 42 tenéis todo lo que necesitáis saber sobre el inmunocal, es decir, cómo él ya escribe un libro sobre esto, o sea, un episodio, ¿sí? un capítulo de su libro. Bueno, para los que estéis aquí escuchando y no conozcáis el producto, pues que sepáis que es el único producto en el mundo que eleva los niveles de glutatión a nivel intracelular. Ha sido descubierto y desarrollado por los científicos Gustav Bonus y Patricia Conshaven hace más de 45 años que empezaron ya a investigar, se estuvieron 25 años investigando hasta que encontraron con la fórmula, ¿sí? El inmunocal tiene 78 patentes internacionales emitidas, 78 patentes médicas, es decir, para humanas, ¿sí? 23 estudios doble ciego, más de 400 artículos descritos por los creadores de Inmunocal. Bueno, solo tenéis que ir a PubMed, ¿sí? O al Scholar o a Crochan y meter ahí y poner glutatión Inmunocal y vais a ver todos los estudios. De hecho, Inmunocal aparece en los Vademecum de Canadá, en los Vademecum americanos. ¿Sí? Entre otras patentes internacionales médicas emitidas, la última es para niños con autismo. Bien, creo que a nivel de veterinario todavía nos queda trabajo por hacer, por eso el origen de esta charla. Ahora os quiero, solamente son 2 diapositivas porque creo que es importante que los que ya trabajamos con Inmunocal entendamos qué es Inmunotech, qué es ese proyecto de salud integral, salud para ti veterinario, salud para tu paciente. ¿Por qué salud para nosotros? Porque nosotros padecemos el síndrome del cuidador. Y aquí ya voy a cambiar radicalmente de tema, pero realmente es así. A veces nos sentimos aislados. Estrés crónico, fatiga crónica, fatiga por compasión. Vosotros que sois veterinarios igual que yo, necesitamos también un soporte para nosotros mismos. Nosotros que somos cuidadores nos tenemos que cuidar. ¿Sí? Esto es estrés crónico, esta fatiga por compasión, son problemas emocionales que nos llevamos no solo a casa, están con nosotros cada día y cada noche. A esto además se le pueden añadir problemas financieros. Entonces, si tengo problemas financieros, problemas emocionales, problemas de estrés, esto es el combinado perfecto para el síndrome del burnout, ¿no? Del quemado. Es decir, ya lo dejo, me siento sola ahí como está, pues justo aislado en el mar, ¿vale? Bueno, pues aquí puede haber una posibilidad de mejorar tu salud y tu calidad de vida en todos estos aspectos. Yo lo he notado físicamente porque descanso mejor, tengo más energía durante el día, tengo un mejor rendimiento, ¿verdad? Emocionalmente también vas a estar. Si tú empiezas a tomarlo, yo creo que la mejor manera de poder notar es desde una experiencia propia. Pues si empezamos a tomarlo nosotros como veterinarios, nos cuidamos, a nivel emocional también lo vas a notar. Vas a tener una mejor tolerancia al estrés, tu nivel de serotonina van a subir, tu aumento de precursores y esto te va a generar una mayor estabilidad emocional gracias a la regulación hormonal
Y además, financieramente, pues sabes que podrás llegar tan lejos como lo desees porque Inmunotech tiene un modelo de negocio muy ventajoso, con el cual, si quieres, podrás disfrutar de ingresos pasivos residuales ilimitados desde cualquier lugar del mundo. Estas son las referencias que he utilizado, además de todos los estudios clínicos que podéis encontrar en PubMed, ¿vale? Que no me cabrían en esta charla, pero estos son libros que os recomiendo sí o sí, ¿vale? La charla la vamos a grabar y la vamos a subir, con lo cual la vais a poder parar y hacer fotos cuando queráis. Y por último, simplemente saber que si queréis saber más, lo más importante que tenéis que recordar es que tenéis que preguntar a la persona que te invitó a este Zoom. Y si la persona que te invitó a este Zoom fui yo, pues entonces escríbeme a gmail.com, o si eso es un poco complicado también, pues no pasa nada. Hazte una captura de aquí de mi WhatsApp y mándame un mensaje, ¿vale? Y entonces te daré pues más información que quieras saber sobre Inmunotech, sobre Inmunocal o sobre lo que necesites y yo buenamente pueda ayudar. Así que nada, esto es todo por hoy. A ver, ok, a ver, vamos a ver. Vamos a abrir preguntas, a ver si hubiera alguna preguntita por ahí, Aran. Lorena, sí, tienes que dejar de compartir. Vale, dejo de compartir. Ya he dejado de compartir. Ok. Había una pregunta, pero ya la has contestado, porque te estaban preguntando si habías tenido experiencia con caballos. Y Ah, ya, sí. Voy a poner aquí para si alguien todos. tiene alguna pregunta. ¿No había más preguntas? Pues es que está todo súper claro. Ay, que me parto. Un momento, que ya no sé lo que estoy haciendo con la cámara. Con eso. A ver, el chat que dice, gracias. Vale, pues como he dicho, los que habéis entrado por mi persona, ¿vale? Y por mi invitación, porfa, pues enviarme un WhatsApp, ¿vale? Mandarme un mensaje, un email. Voy a escribir aquí mi email igualmente, ¿vale? GSH, porque se ha borrado, o sea, he quitado ya la charla. Arroba No, no, arroba no. Es que es nuevo, entonces. Fuel for life. O sea, gasolina para la vida, ¿no? Se supone que, ¿vale? @gmail.com. Los que me conocéis ya de los cursos, de otras cosas, pues contactarme, porfa, por aquí, ¿vale? Mandarme un email o os mando también mi WhatsApp. Ahora, quien os haya invitado, esa es la persona a la que tenéis que contactar, ¿ok? Como os haya llegado si os ha invitado otra persona, pues tenéis que contactar a ellos para que os informe más sobre Inmunotech, sobre Inmunocal, sobre todo. 353-87-414-8691, ¿vale? Ese es mi teléfono. Vale. Voy para abajo. Vale, ¿qué más? Vale, aquí hay mira, un comentario. Rinier, admitimos a Rinier. Mi reticencia a su uso es la venta del producto y si pudieran ponernos alguna denuncia por su uso en pacientes. Bueno, realmente hay que entender que Inmunocal es un nutriente, ¿ok? Es un nutriente. Entonces, denuncia por un uso de nutriente. Bueno, es como cuando, por ejemplo, imagínate, tú recomiendas un omegas, ¿no? Para tu paciente artrósico. ¿Te van a denunciar por uso de omegas? Muy improbable. ¿Por qué denuncia? La venta del producto es mediante venta directa, es decir, tú tienes tu tienda y mandas tu carrito a la compra a tu cliente y el cliente entra ahí, se registra, lo compra y chimpún. No hay más. Igual que si él fuese a una tienda, pero como no hay una tienda física, es una tienda online, ¿ok? Y es a partir digamos, tu tienda online, tu parte de la tienda online, y es así. ¿Por qué denuncia? Es un nutriente. Y además no hay una sobredosificación. Nunca podemos
sobredosificar inmunocal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el cuerpo, si, imagínate que nuestros niveles de glutatión están a tope y dice, por eso se recomienda, por ejemplo, en humanos, 6 sobres máximo. ¿Por qué? Porque ya no vamos a sintetizar más, ¿ok? Ya no va a haber más síntesis de glutatión reducido. Entonces, no hay peligro de sobredosificar ni de intoxicar. No existe. ¿Sí? El cuerpo, si no necesita esa cisteína, pues no la va a utilizar, no va a renderizar el glutatión, simplemente. No hay posibilidad de intoxicación. Entonces, mmm, eso es como yo lo veo, como yo entiendo, ¿no? Que es un poco así. No sé si alguna compañera quiere también aportar. Gracias, Reinier. A ver, soy Liana Vera, llevo usando Inmunocal un añito en mí o más de un año y en las mascotas y bueno, y viendo los resultados, la charla, muchísimas gracias Lorena, ha sido fantástica, me ha Oh, encantado. gracias. Guay, me alegro Y con mucho. respecto, quería contestar si pudiera Esther Sevillano. La compañía ya está al tanto, ¿vale? Como sabéis, en temas veterinarios a veces hay un poco de reticencia por el tema del packaging, por lo menos en España. Entonces, ellos ya están haciendo los trámites porque es cierto que una de las cosas que yo pregunté a la Diputación en Málaga y a la veterinaria fue el tema de la comercialización dentro de las clínicas veterinarias. Entonces, lo único, porque Inmunocal como precursor y por ser bueno, pues está dentro del listado de materias primas de la Comunidad Europea, con lo cual el producto en sí es válido. Lo único que necesita es estar en España, no sé en otros países, pero imagino que al ser la Comunidad Europea vienen a ser igual, tiene que estar dado de alta en el registro de alimentación complementaria animal. Y eso es simplemente un mero trámite administrativo que la compañía y el corporativo ya lo saben y están en ello. Son las últimas noticias que yo tengo, ¿vale? Para que los veterinarios, ¿no? Porque es una pregunta muy recurrente, ¿y qué pasa si yo vendo un producto de humana? Pues para poder tener ese aval o ese respaldo en la clínica y que no tengan miedo, es simplemente un mero trámite administrativo en el que ya están. ¿Vale? Que es simplemente obtener una certificación, incluirse en un listado, punto, nada más. Ok, muy bien. Gracias, Eliana. Pues fenomenal. Voy a detener la grabación. No, yo creo que sí, que ya, a ver, si es que soy capaz, ¿eh? Que es que lo mío con esto es muy fuerte. Si no hay más preguntas, pues bueno, agradeceros la asistencia. Lo voy a subir y lo voy a subir a mi canal, que se llama igual que mi email, GSH Fuel for Life. Lo mandaré a mis uplines. Y bueno, y quedará ahí para la posteridad. Con lo cual, encantada, para mí ha sido un gusto. Y espero que, bueno, pues que nos haya ayudado a todos. Y ya está. Ujú. Así que si no hay más Muchas preguntas, gracias, Lorena. Muchas gracias. gracias a vosotras por venir y por vuestro tiempo. Uy, han preguntado ahí en exótico. Yo en exótico la verdad que no lo he probado. No sé si Sí, alguien tiene. Sara, pues yo no lo he probado tampoco, pero vamos, viendo los resultados en el resto de animales, pues muy probablemente la dosis tendrá que ser muy, muy pequeña y seguro que va a ir bien. Si es que todos los seres vivos, si yo se lo doy a mis plantas, ¿cómo sabes? Y ahora os vais a reír, pero es verdad. O sea, tú te lo tomas y luego la Wicca es ahí de limpiarlo. Tengo un helecho en casa que no veas. ¿Qué quiere decir? Tengo plantas que no les pongo inmunocal, plantas que sí les pongo inmunocal. Y la diferencia es brutal. O sea, todos los seres vivos, todas las células necesitan glutatión para vivir. Por lo tanto, en exóticos va a ir súper bien también. Así os lo digo. Hmm. Se me están ocurriendo mil casos. Vale, Sara, pues escríbeme y hablamos y vamos para adelante. ¿Vale? Bueno, Bueno, pues hasta pronto a todos. gracias. 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 Adiós. Hasta luego. Muchas gracias. Luego, chao. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.
Gracias.